Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Como le adelantamos este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que va a buscar a los empresarios que manejan algunas cárceles, es decir, a aquellos beneficiados con concesiones. La titular de Seguridad Pública, también en la conferencia matutina, Rosa Isela Rodríguez, recordó que estos contratos bastante altos y bastante convenientes también para el sector privado, fueron otorgados durante la presidencia de Felipe Calderón. Gaspar Vela tiene la información al resumen en esta pieza. En el 2010, el gobierno de Felipe Calderón firmó contratos con empresas privadas que obligan a pagar a la Federación más de 266,000 millones de pesos a 22 años por la prestación de diversos servicios en 8 penales federales. Esta cantidad es 3 veces superior al costo total de la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. Hasta este 2020 se han pagado 75,600 millones de pesos, por lo que hay un faltante de 190,600 millones de pesos, de acuerdo con un informe presentado por la Secretaría de Seguridad. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Consejería Jurídica buscará dialogar con los concesionarios para llegar a acuerdos. Porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en paralelo. Se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos. Actualmente el gasto anual por cada interno de estos 8 penales es de 1,375,000 pesos en promedio. Rosa Isela Rodríguez expuso que el más caro es el femenil de Morelos, en el cual hay albergadas 899 personas privadas de su libertad y tienen un costo por PPL al año de 2,308,000 pesos. Y esto corresponde a 192,000 pesos al mes y 6,411 se paga por cada una de ellas al día. El año pasado la Federación pagó 15,500 millones de pesos por los servicios a estos penales. Es la mitad de lo que nos van a costar las vacunas. Para la octava, Gaspar Vela. Gracias, Gaspar Vela. Gabriela Gutiérrez, quien es editora de investigaciones especiales de Cuestione.com, ya había revelado esto que fue expuesto durante la conferencia matutina. Le agradezco mucho la entrevista, la comunicación para recordarnos sus hallazgos, su investigación. Gaby, qué gusto saludarte y gracias por estar otra vez en este espacio. Al contrario, Luisa, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. En la mañana que el presidente dijo, no voy a decir quiénes son los nombres de los empresarios, dije, yo lo he escuchado antes, yo sé quién sí lo sabe. Y bueno, son varios de los más famosos. Exactamente. De hecho, tengo aquí abierta la infografía, pero te dejo compartir tus hallazgos, por favor. Muchas gracias, Luisa. Sí, esto es algo que en Cuestión hemos estado difundiendo desde 2019 porque es un gasto impresionante, ¿no? O sea, para empezar, muchos mexicanos ni siquiera sabemos o sabíamos que hay cárceles privadas en México, ¿no? De hecho, la primera vez que sacamos el reportaje nos decían, están mintiendo, en México no hay cárceles privadas. Sí hay, son 8 y han costado hasta el momento más de 70,000 millones de pesos. Eso es un mundo de dinero. Y es muy curioso que justamente ahora el presidente lo mencione, mientras que también está en tema la polémica del INAI, porque fue gracias al INAI y tras varios meses de disputa con las dependencias públicas que pudimos obtener esta información, porque las dependencias públicas por sí mismas no las querían dar. Y bueno, y no solamente el tema de que hay cárceles privadas y que el malo es Calderón y García Luna, porque también esta administración ha permitido que entren nuevos jugadores. Por ejemplo, el fondo de inversión estadounidense BlackRock adquirió en esta administración el Ceferezo número 18 que está en Coahuila, ¿no? Y mientras vemos que este año
el gobierno ha cerrado cárceles federales públicas, como en Jalisco, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, y estas cárceles privadas que cuestan 5 veces más, o sea, en promedio, una interna, un interno en un penal federal cuesta 1,100 pesos, ¿no? Al día. Las cárceles privadas cuestan en promedio 5,000 pesos. Son 5 veces más. Y aparte, ni siquiera hay evidencia de que estén cumpliendo en ser más efectivas, en tener un mejor trato, un mejor plan de readaptación social, porque debemos de pensar que la cárcel no es nada más un lugar para mandar a castigar a la gente, o sea, debe de tener un propósito de readaptación. Y no hemos visto que estas cárceles lo tengan o lo cumplan. O sea, que un interno cueste 5,000 pesos diarios, eso es más de lo que gana el presidente al día, y que ni siquiera estén cumpliendo, tengamos garantías de que se estén cumpliendo la readaptación y que estas personas al salir de la cárcel no vuelvan a delinquir. Creo que estamos presenciando un mal negocio, que aparte se dio por 22 años. O sea, todavía nos cuelga para seguir pagando este dineral. Tenemos que ir rapidísimo, una pausa que entre en automático. Nos esperas 3 minutitos para regresar a hablar ya más a fondo de esto que apenas pones sobre la mesa. No te vayas, no se vaya, audiencia, también volvemos en unos segundos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la emisión de 1 a 3. Seguimos platicando con Gabriela Gutiérrez, es la editora de investigaciones especiales de Cuestione.com. Gaby, nos hablabas un poco de estos contratos con empresas privadas para manejar las cárceles. Decías tú, son a 22 años, algunos de ellos los antiguos, ya hablaremos también de los más recientes. Y había otras concesiones que decía hoy Rosa Isela, ¿no? Por ejemplo, les toca todo lo que tiene que ver con administración, con manejo, con llenar las materiales al gobierno, pero el inmueble le pertenece después a los privados, ¿no? Parece que fue como mucha ventaja para ciertos empresarios. Nos decías de Larry Fink, que es de esta administración. ¿Cuáles son a los que se refería Rosa Isela de la administración de Genaro García Luna? Bueno, también el 18 también se dio con Calderón. O sea, lo que pasa es que la empresa que se le había otorgado a Calderón nunca lo echó a andar bien, tuvo problemas de seguridad en cuanto a su arquitectura y estuvo parado mucho tiempo, y esta administración lo que encontró junto con el privado que lo tenía fue que se lo vendieran a Larry Fink, hicieron una transacción y ahora el dueño es BlackRock, que es un fondo de inversión, el fondo de inversión más fuerte de todo el mundo y es de origen estadounidense. Entonces, ese penal ya estaba otorgado por Calderón como todos los demás, pero es Larry Fink quien lo adquiere en esta administración y a quien le dieron más dinero en 2019. Y si el presidente no puede decir quiénes están detrás de estos penales, nosotros con mucho gusto te lo decimos porque ya lo tenemos publicado en Cuestione. Está nombres muy conocidos, está Carlos Slim, está Olegario Vázquez Raña, está Hipólito Gerard, quizá el nombre no les suene mucho, pero les va a sonar si les digo que es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, y está ICA, ¿no? Que también es un proveedor actual del gobierno, tiene participación en megaobras como el Tren Maya, ¿no? Entonces es muy interesante que el presidente no diga esto, cuando eso sí, cuando no hay ninguna parte en la ley de transparencia que le impida decir quiénes son las personas beneficiadas. No las personas, ponle tú, pero sí los nombres de las empresas, y es algo que tampoco está diciendo, ¿no? Justamente para estas cosas necesitamos al INAI, porque estos contratos estuvieron o han estado enterrados años. En cuestión de tuvimos acceso a ellos después de dar batalla 8 meses con el INAI y de demostrar que no estábamos pidiendo los planos de seguridad, sino que simplemente queríamos saber cuánto estaban costando, cuánto dinero se les estaba dando, porque esa es otra. Una cosa es lo que se programó y otra cosa es lo que realmente se les está dando. O sea, en la parte programática, hasta el momento se les hubiera tenido que pagar 50,000 millones de pesos, ¿no? Pero se les ha dado más. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿no? Porque todavía tenemos que seguir dando esta batalla en transparencia para llegar a esta información. Pero quizá el presidente no lo... Haya gente o no, ¿no? Que es la otra que decías tú en tu reportaje que decían en la mañana. No hay internos igual. Exacto. Esto lo hicieron, en teoría,
para que no hubiera un incentivo perverso de meter a más gente en la cárcel, porque así se iba a ganar más, como sucede en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay mucha corrupción con jueces y demás para que manden más gente a la cárcel, porque así los privados tienen más. Se supone que por eso lo hicieron, pero entonces tenemos penales subocupados en muchas ocasiones, y son personas que, insisto en esto, no tienen una readaptación y aparte tienen cero perspectiva de género. O sea, de todos los penales federales que hay en el país, solamente hay uno ubicado en Morelos, que es el que le pertenece a Carlos Slim, para mujeres. Entonces, imagínense en un país tan grande como México, que si detienen y sentencian a una mujer que es originaria de Yucatán o es originaria de Sinaloa, de Baja California, la manden a Morelos, pues obviamente la desarraigan de todo su contexto y núcleo familiar. Eso es cero perspectiva de género. En las leyes dicen que las internas e internos deben de estar cerca de sus familias porque forman parte importante de la readaptación. Entonces, ¿por qué no? Como debería de ser, debería de haber núcleos en cada penal habilitados para mujeres, pero no, porque salen más barato si las pones todas juntas en un solo penal. Sí, pero como dices, esto evita que se logre el objetivo final de estos centros, que es la readaptación social. Si hacemos todo lo contrario, pues estamos siendo contraproducentes, sale carísimo y bueno, por ningún lado hay ganancias en estos contratos. Gaby, ¿dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos leer tu trabajo en Cuestione y en particular todo esto que ya habías publicado y que hoy nos vuelves a compartir? Claro, de hecho, hoy justamente por lo que dijo el presidente, lo relanzamos en redes. Nos encuentran en cuestione.com es la página y en Twitter es cuestionemx. Ahí nos encuentran y con mucho gusto podemos contestarles cualquier duda que tengan al respecto. Y un último comentario, Luisa, llama mucho la atención que como los de megaobras de otras administraciones han sido revisadas y estos en particular que son muy caros y que tienen mucho de dónde discutir o renegociar, no han sido tocados. Es muy curioso, qué bueno que el presidente lo trajo a colación hoy. Nosotros lo hicimos desde septiembre de 2019, antes incluso de que Genaro García Luna fuera arrestado, al que hoy empapan. Y qué bueno que lo sacó hoy, pero se le debe dar más transparencia, nada de decir, no les puedo decir quiénes son los dueños. Eso no es información confidencial. Hasta bromeó diciendo que solo si el INAI le decía, ¿no? Pues ojalá que el INAI le diga, ya lo lograste tú con 8 meses de batalla. Y bueno, también esperemos a ver si efectivamente hay esta reunión, ¿no? De la administración y estos empresarios que tú sí nos compartiste para ver en qué acaba esta renegociación, si es que es posible. Gaby, nos tenemos que ir, pero te agradezco muchísimo y ojalá podamos seguir platicando contigo y viendo el resto de las cosas que publican en Cuestione. Oye, Luisa, perdón. Un saludo a Sofía, que me está diciendo que la salude a mi hija, si no me va a hacer algo. Ahí le mandamos muchos besos a Sofía. Qué gusto. Un beso, Luisa. Saludos a Otro todos. beso y felicidades por su mamá y su trabajo también. Saludos de vuelta. Gracias, Gabriela Gutiérrez. Hasta luego. Muy buenas tardes. Ya le decíamos, ella es la editora de reportajes especiales en cuestione.com. Ahí puede encontrar esta tablita que le poníamos en pantalla con los empresarios beneficiados por estos contratos. Vámonos rapidísimo a otros temas.